Durante los últimos 20 años ha llegado de manera masiva todo tipo de importación estadounidense a la República Mexicana. Las cadenas de comida rápida, los cafés, las megatiendas y ahora hasta los productos básicos han llegado poco a poco de los Estados Unidos, trayendo consigo grandes consecuencias para la economía y cultura mexicana. México vive hoy otro fenómeno importado desde el norte. Se trata de expresiones de orden religioso que dominaron la política de Estados Unidos durante el régimen de George W. Bush. Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México en abril del 2007, los grupos autodenominados Pro Vida han lanzado una campaña contra quienes buscan tener un aborto y hacia los médicos quienes realizan este procedimiento. Hemos tenido problemas de agresiones de tipo físico a los médicos de aquí. Estos grupos no actúan solos. Desde hace 35 años, grupos parecidos han operado en Estados Unidos y sus acciones terminaron en la muerte de médicos y mujeres quienes buscan tener un aborto. Son ellos quienes apoyan la lucha contra el aborto en el DF. ¿La misma violencia pasará en México? La Organización Mundial de la Salud estima que cada año en América Latina se realizan cerca de 4 millones de abortos. Una mujer puede llegar a tomar esta determinación por una variedad de razones, pero lejos de lo que creen los grupos autodenominados pro vida. En muchos casos las mujeres están pensando en el bien de sus familias. Tengo 29 años, tengo 3 hijos, mi esposo es jardinero. Queremos darles lo mejor, sí, lo que esté en manos de nuestro alcance. Sí, a nosotros nos gustaría que ellos estudiaran, fueran personas profesionistas y tuvieran una vida digna, sí. Y en realidad me enteré que estaba embarazada, que casi me desmayo del susto. Nosotros ya estamos bien con 3 niños. ¿De qué me sirve tener 4 o 5 ahí muriéndose de hambre y pues no tener dinero? O que ella se me enfermó y como nos ha pasado, no tenemos dinero, yo le doy remedios caseros a mi hijo que tiene asma. O sea, eso sí es una crueldad. Pensando en sus hijos, Johanny decidió tener un aborto. Miedo sí tenía a plantearlo, sí, porque hay cada doctor que de seguro me hubieran mandado hasta por allá, ¿no? ¿Cómo que quieres abortar? Pero pues en realidad esta doctora pues me brindó confianza. Desde que la vi, la sentí así como que podíamos confiar mi esposo y yo. Me llamo Valentina Bautista López, tengo 30 años, vengo de un pueblo mixteco y tenemos nuestros costumbres. Ay, me vine de allá pensando en traer dinero, llevar dinero a mis papás. Me vine muy contenta porque llegaba la gente, o las muchachas que venían a trabajar y llegaban allá en el pueblo diciendo, no, en México hay mucho dinero. Y yo, ay, ¿será cierto? No, yo le decía a mi mamá, déjame ir, yo quiero ir a la Ciudad de México. Pero cuando llegué aquí, no es cierto. No fue, no es cierto. No, Sofía. Desde que estaba embarazada, pues yo estaba trabajando, trabajé hasta los 8 meses. Chofis. Mami. Pues ya me quedé otra vez embarazada y hoy no es muy complicado. Es más, desde que me casé había tomado la decisión de tener una niña más para que fueran 2, nada más. ¿Qué pasó, mi amor? Valentina también llegó a la decisión de terminar su embarazo. El aborto es considerado un delito en la gran mayoría de los países de América Latina, con la excepción de Cuba, Guyana y algunas islas caribeñas. En el resto se penaliza con la cárcel. En México, las leyes sobre el aborto varían en cada estado. En algunos, el aborto está permitido bajo ciertas circunstancias limitadas, como en caso de violación o incesto. A pesar de estas restricciones, muchas mujeres mexicanas optan por realizar un aborto sin esperar que el Estado les dé permiso. En el DF, hasta hace 2 años tenían que hacerlo en secreto. Aida Marín es una joven activista de la Ciudad de México. Pues nadie sabía dónde acudir,
si es que te encontrabas en esa situación, nadie sabía cómo acceder a un servicio seguro, ¿no? Y lo que pasaba con las mujeres, sobre todo las jóvenes, era que acudían a un lado con sus amigas, acudían a otro, y después de ellas era aventurarse. Y sin acceso a la buena información, muchas veces las mujeres se encontraban con información poco confiable. ¿Con el té? Ay, pues es un vasote grandísimo. Ay, calientísimo. No, es horrible. La sobada fue con... Ay, creo que fue... como una sábana, como un rebozo, algo así. Me lo pusieron aquí y me levantan así, y yo, ¡ay, qué dolor! Y me dicen, no, es que con esto se despega. Y nada. Y obviamente al final de cuentas terminaban en hospitales, ¿no? Con abortos en evolución, porque las pastillas no habían funcionado, porque su cuerpo no había respondido como se esperaba, ¿no? Muchas mujeres murieron en México cada año por complicaciones después de haber tenido un aborto mal hecho por gente con poca o ninguna capacitación médica. Una mujer puede creer en Dios y en el derecho a decidir sobre su cuerpo sin ninguna contradicción. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia Católica, al igual que los grupos Provida, no lo ve así. El Comité Nacional Provida funciona bajo la autoridad de Jorge Serrano Limón, uno de los activistas fundamentalistas más importantes de México. El libro Vocero de Dios habla del grupo y su referente. El Comité Nacional Provida tiene unos 30 años funcionando en México. Ellos esencialmente se oponen al aborto y está integrado por católicos radicales, entre ellos Jorge Serrano Limón, que es la cabeza visible, el líder histórico de este grupo. Se oponen no solo al aborto, sino también a la eutanasia, al uso del condón, al uso de los anticonceptivos. Cuando era joven, Serrano Limón tenía nexos muy cercanos a Salvador Borrego, uno de los escritores abiertamente fascistas más conocido de México. Salvador Borrego, que empieza a escribir una serie de libros, y entre ellos uno muy significativo que es Derrota Mundial. Es un libro en el cual él dice, Salvador Borrego dice, que no hubo holocausto, que Hitler estaba haciendo lo correcto, que los comunistas eran la perdición del mundo y que la derrota de Hitler, por tanto, es la derrota mundial. A esas lecturas acuden jóvenes de la época, entre ellos Jorge Serrano Limón. Jorge Serrano Limón se educa leyendo los libros de Salvador Borrego. A los muchachos que llegaban al Comité Nacional Provida en los años 80, en los años 90, los mandaba a tomar cursos de historia con Salvador Borrego. Serrano Limón se negó a ser entrevistado para este reportaje. Sin embargo, logramos conversar con Rocío Gálvez, mano derecha de Serrano Limón y presidenta del Comité Nacional Provida. Es muy curioso porque vemos cómo estas fuerzas antivida, estas fuerzas de la cultura en contra de la vida, lo que son las proabortistas, los homosexuales y las lesbianas, están buscando trastocar todos los valores de nuestra cultura. Algunas mujeres que han abortado después se vuelven lesbianas. ¿Por qué? Porque empiezan a tener rencor y odio hacia el hombre que las llevó a abortar. Y por otro lado tienen miedo de volver a embarazarse. Y algunas caen en estas prácticas del lesbianismo. Entonces empieza toda esta deformación de la mentalidad, y además de promover el aborto, promueven también la homosexualidad, el lesbianismo, y vemos como todos los valores como que podríamos plantear así, ellos los están transformando de esta manera.